Jorge Gómez, por 30 minutos. ¿Cómo? Gracias, señor presidente. Me gustaría que fuéramos tan laxos como con los diputados como hemos sido con la administración. Señor secretario, por favor, leer el reglamento. ¿Qué dice de la intervención de la secretaria de Hacienda y qué dice de la intervención de los diputados? 20 minutos, decía doctor. Bueno, yo saludo la presencia de tanto funcionario departamental. Faltó el doctor Fajardo, seguramente estaba muy ocupado, pero es bien curioso esta forma de afrontar el debate, en el que se suplanta la forma por el fondo. Una presentación pomposa, incluso con la edición de un libro, sin antecedentes creo en los anales de la Asamblea, y un escándalo porque son 50 preguntas. Yo no veo cuál es el lío para que un funcionario no pueda responder 50 preguntas. Yo voy a centrarme en dos temas. Primero, quiero desmentir de manera categórica la afirmación de la doctora María Eugenia de que vamos bien. No vamos bien, doctora María Eugenia. ¿Cómo vamos a ir bien si el departamento tiene 1 billón de pesos en efectivo en caja? Eso no es bien para nadie, ni siquiera para los privados. Un banco que tenga la plata quieta y que no tenga dónde invertirla y que no tenga qué hacer con ella, va mal. Y un departamento que no esté invirtiendo los recursos y los tenga guardados en bancos, va mal. Los viejos decían, es mejor atajar que empujar. Este gobierno hay que empujarlo, no invierte, no ejecuta. Es que un billón de pesos en rama, en caja, es mucha plata, doctora María Eugenia. Yo no sé si a usted le parece poquita plata para un departamento lleno de necesidades. Yo preferiría un departamento en sobregiro, en rojo, pero con inversiones cuantiosas resolviendo los problemas enormes de la población del departamento. No podemos ir bien cuando hemos tenido un aumento patrimonial del 30%. Si la contabilidad que dé un aumento patrimonial tan enorme no da cuenta de una buena gestión, sino de una pésima gestión, de una falta de ejecución de los recursos. No podemos ir bien cuando los ingresos operacionales del departamento han caído de un año en otro el 26%, según su propia información. Y no podemos ir bien cuando esa liquidez excesiva se encuentra principalmente en cuentas corrientes y de ahorros. El 77.6% de esa liquidez de la que ustedes dan cuenta está en cuentas corrientes y de ahorros, rentando a lo sumo el 3,5% anual. Ese es el informe que ustedes nos entregan. Ese es el informe que ustedes nos entregaron. 77.6% de la liquidez guardada en el banco. Los bancos trabajando con la plata de nosotros. Esos sí saben trabajar con la plata de nosotros. No podemos ir bien cuando aparece una nueva fiducia que nunca tenía cuentas con el departamento. Fiduciaria Bancolombia aparece ya como adjudicatario de 410 millones de pesos y no a la mejor tasa de rentabilidad. Hay otras fiducias que ofrecen más. Ahí en la misma relación que ustedes, doctor, usted no se acuerda ni qué nos contestó, ahí dicen que Fiduciaria Bogotá renta más que Fiduciaria Bancolombia. Dicen lo que usted nos informó. No podemos ir bien cuando están cayendo los ingresos de nuestras principales fortalezas, la fábrica de licores de Antioquia y Venedal. No podemos ir bien cuando la fábrica de licores tiene una elusión y una evasión y una falsificación del 40 o el 50% de sus productos. Y la máquina que compraron supuestamente para evitar la falsificación, ya están falsificando el producto Tetraprisma. Ya está probado que se consigue en el mercado Tetraprisma falsificado. Eso no pueden tapar el sol con los dedos. Y no podemos ir bien tampoco cuando una firma que prestaba servicios para evitar la ilusión y la falsificación de productos de la fábrica de licores empezó a aprender y aprendió a mejorar los sistemas de seguridad para los productos de la FLA, ya no sigue siendo la operadora de esa línea de control o de manejo de la seguridad en la FLA. Y no podemos ir bien cuando, doctora María Eugenia, usted pasa como por encimita, como uno que caminó sobre las aguas en la Biblia, sobre el tema del funcionario de Bancolombia que estuvo 7 meses en su despacho.
Sobre esto quiero referirme a una frase sabia de un viejo sabio que alguna vez decía, y que creo que es una frase lapidaria: ¿qué hacen los hombres de negocios en el gobierno? Y él respondía: negocios. ¿Qué hace el gerente de atención a los inversionistas de Bancolombia 7 meses en el gobierno departamental, doctora María Eugenia? Negocios. El Señor no vino a hacer favores para las monjas de la caridad. El Señor no vino a la gobernación de Antioquia y a su despacho, donde usted nos reconoce que tenía una oficina anexa a su despacho, y donde tenemos aquí las pruebas de que participaba en los comités primarios y que se le asignaban funciones que son propias de su despacho y que hizo informes que son propios de su despacho. No venía aquí a hacerle un favor a nadie. Si los funcionarios de la banca privada tienen metas, tienen obligaciones, tienen cuotas que cumplir. El doctor Toro Valencia nos hizo una modelación de por qué había que emitir bonos. Justificó con un modelo financiero que la mejor alternativa en octubre del 2012 para el cambio de perfil de la deuda del departamento de Antioquia era emisión de bonos. Ese modelo nos lo entregaron a nosotros, ese modelo lo acordaron hacer en un comité primario del que tengo aquí el acta. Pero mire usted cómo era de falso ese modelo, qué tan falso era ese modelo, y aquí hay personas que saben de esa cosa financiera más que yo. En octubre de 2012, el DTF promedio del mes de octubre era el 5.25. El más alto era el de la semana, donde fue más alto fue el 5.31 y donde fue más bajita fue el 5.19. Cuando el doctor Juan Esteban Toro Valencia nos hizo el modelito financiero para demostrar que lo más importante para el departamento y para sus finanzas y para cambiar el perfil de la deuda era la emisión de bonos. ¿Y saben cuál es el DTF del mes de octubre del 2013? Del mes pasado, consulten en el Banco de la República, entre 3.96 y 4.07. Entre 3.96 y 4.07. 3.96, un promedio de 4. Es decir, el modelo del doctor Toro Valencia era un modelo falso, totalmente falso, que tenía solamente una intención: de persuadir al gobierno departamental y a la asamblea departamental que había que emitir bonos. A eso lo mandaron a la gobernación de Antioquia, a sentarse 7 meses a participar en el cambio del perfil de la deuda. Primero la deuda bancaria, en la que Bancolombia no tenía un peso de participación antes de la presencia del doctor Toro Valencia, y en la refinanciación o reestructuración de la deuda bancaria, Bancolombia entró a participar con un 31%. Entonces me van a decir, pero con la tasa más bajita. Sí, claro, con la tasa más bajita, porque el señor estaba adentro y sabía cuál era la tasa que tenía que ofrecer para que le reestructuraran la deuda. Yo también sería un genio si estoy en la Secretaría de Infraestructura como funcionario de Conconcreto y yo presento la oferta más barata para construir una carretera o un puente. Pues si yo estoy ahí metido y yo sé cuál es el presupuesto y yo sé cómo en las propuestas de los contrarios, pues desde luego que yo presento la oferta más bajita. Es la típico entrismo de la empresa privada para penetrar al sector público y hacer negocios. Y me va a permitir demostrar esto de manera palmaria. Bancolombia, usted, doctora María Eugenia, en la respuesta nos reconoce que hoy no es viable la emisión de bonos. Entonces hacen una nueva modelación donde comparan las emisiones del departamento con las de Ecopetrol y las de otra empresa que no recuerdo el nombre ahora. Y nos dicen que además de que la tasa de interés sería superior, la que habría que pagar hoy, a la que han negociado con los bancos, además había que pagar 1.632.581.000 millones de costos de la emisión de bonos, que serían desde luego las utilidades iniciales del colocador o el tenedor de los bonos, del colocador de los bonos, sin la utilidad que brindaría la diferencia entre la tasa de captación y la tasa de colocación que obtienen los bancos. Su negocio es
pagarle a usted barato por la platica que tiene guardada. Mire usted, a nosotros nos cobran tasas de interés del 6, 7, 8% por los créditos que nos otorgan, pero al departamento le pagan por las inversiones cuando le pagan, cuando no son en cuenta corriente, el 3, el 2.9, el 3.5, el 3.4. Ese es el negocio de ellos, la vieja fórmula de comprar barato y vender caro, captar barato y colocar caro. Es el negocio del capital financiero. Y a eso mandaron al doctor Toro Valencia a su oficina. Yo no sé si usted ingenuamente lo sabía, no lo sabía o lo sabía. Eso ya no es un asunto que yo tendría manera de establecer. Y mire esto. En el 2012, esto sí es una coincidencia bien curiosa. En el 2012, el año 2012, o sea, los balances del 2012 significaron una desaceleración en las distintas modalidades de cartera de Bancolombia. Mientras la colocación de cartera de Bancolombia creció en el 2011 un 26.8%, la colocación de cartera de Bancolombia creció en el 2011 un 26.8%, en el 2012 cayó a un 13.1%, es decir, la colocación de cartera cayó un 50%. Y ustedes me dirán, ¿y eso qué tiene que ver? Es que en el mundo empresarial, cuando cae la tasa de colocación, cuando cae el volumen de colocación de recursos, se prenden las alarmas, se le para el pelo a los gerentes, a los accionistas, a todo el mundo, porque eso es el preludio, el anuncio de una caída dramática de las utilidades. Y sucedió lo que tenía que suceder. Mientras en el 2012 las utilidades fueron 1.700.000 millones para Bancolombia, las utilidades del 2013 en el primer semestre no llegan a 700.000 y están de pelo parado porque las metas no las van a cumplir. Y sigue cayendo el negocio de colocación de recursos. Están llenos de plata en los bancos y no saben qué hacer con ella. El doctor Toro Valencia vino entonces a darle salida al 1 por 1000 de los negocios de Bancolombia. Bancolombia, para hacer negocios, necesita ser como ese que aspiraba a hacer o que hizo parcialmente en su secretaría, doctora María Eugenia, necesitaba hacer 1000 negocios de esos, Bancolombia, para poder obtener esa tasa de ganancia, esa utilidad de 1.700.000 millones. Y por eso estuvo en su oficina durante 7 meses. Curiosamente, yo quiero leerles estas curiosidades porque son bien curiosas las cosas. Cuando descubrimos que este personaje, que estuvo reunido con nosotros en varias ocasiones en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Departamental de Antioquia, aquí venía un señor, un monito, simpático, él que discutía y fijaba puntos de vista y alegaba, era el que afrontaba, se echaba sobre sus espaldas el debate sobre la necesidad de emitir bonos, porque la doctora María Eugenia prácticamente no hablaba, el que llevaba el liderazgo y la vocería de la necesidad de la emisión de bonos era este señor. Nosotros no teníamos ni idea, porque como somos de buena fe, pensábamos que era un asesor contratado por la doctora para que le ayudara en ese tema. Después, cuando nos enteramos que ese no era ningún asesor contratado por la Secretaría de Hacienda, sino que era un funcionario de Bancolombia, que no sabíamos qué estaba haciendo con oficina y con puesto de trabajo y con permanencia y asistencia a las reuniones de grupo primario de Bancolombia, le preguntamos a la doctora a principios de agosto, que qué hacía ese señor ahí, que quién era. Y la doctora nos contestó: Juan Esteban Toro B., empleado de Bancolombia, llegó al departamento con el propósito de hacer una pasantía, luego de realizar un MBA en los Estados Unidos, con el objeto de asesorar a la Secretaría de Hacienda en temas como pasivo pensional, reestructuración de la deuda, emisión de bonos, análisis de las rentas del departamento, elaboración del marco fiscal de mediano plazo, análisis sobre la fábrica de licores de Antioquia, entre otros. A mí se me gustaría saber cuáles son los otros.
porque aquí está casi toda la hacienda pública del departamento. El señor llegó con el propósito de asesorar a la Secretaría de Hacienda en temas como análisis de rentas, pensional, reestructuración de deudas, bueno, todo. El señor llegó como si no hubiera funcionarios ahí en la Secretaría de Hacienda que asesoraran estos temas. Estuvo desde el mes de mayo hasta mediados del mes de diciembre, tiempo durante el cual no recibió remuneración alguna por parte del departamento. Cuando seguimos inquiriendo, porque esto es una cosa sospechosa y desagradable, saber que un funcionario de un monopolio financiero, tal vez el más grande o el segundo del país, está metido en las entrañas del departamento, asesorando al departamento, porque estos señores son caballeros de las finanzas, de los negocios, no son monjitas de la caridad y no son servidores públicos cuyo ingreso es para no enriquecerse, son funcionarios que le sirven a unos monopolios financieros. Cuando inquirimos más, doctora, usted 15 días después nos cambió la respuesta y ante otro derecho de petición nos dijo: Juan Esteban Toro contó con una licencia de Bancolombia, supongo yo, desde junio de 2010 hasta junio de 2012 para cursar una maestría en Administración de Negocios en el exterior, permiso que fue extendido para apoyar a la Secretaría de Hacienda hasta diciembre del 2012. Durante este tiempo no recibió remuneración alguna por parte del Departamento de Antioquia. Juan Esteban, en su calidad de asistente, brindó un apoyo y acompañamiento permanente y como tal asistió a varias reuniones a la Secretaría de Hacienda sin poder decisorio. Ya no estaba haciendo pasantía, doctora. Ya Juan Esteban Toro dejó de hacer la pasantía y simplemente en una licencia que le prolongaron, el señor se quedó ahí ayudando porque es muy buena persona, muy querido el tipo, ¿no? Y sin recibir un peso, claro, era que lo pagaba Bancolombia. Pero cuando seguimos escarbando, doctora, ya en septiembre del 2011, el 11 de septiembre, usted nos vuelve a responder. Lo primero que se debe aclarar es que la colaboración que prestó Bancolombia, ojo, ya no es Juan Esteban Toro Valencia el que le prestó una colaboración a la Secretaría de Hacienda. Ya no fue un pasante que vino a hacer una pasantía que técnicamente es una práctica que se hace para optar a un grado. Eso es una pasantía. Ya no era pasantía, ya no era colaboración de un personaje, de una persona natural, sino que lo primero que se debe aclarar es que la colaboración que prestó Bancolombia, ya sí le puso nombre propio, el señor era Bancolombia. Ahí no estaba Juan Esteban Toro Valencia, estaba Bancolombia. Y eso yo agradezco la honradez que haya reconocido eso, porque realmente el que estaba era Bancolombia. Desde el principio, desde la primera respuesta nos ha debido decir que ahí estaba era Bancolombia, que no era una monjita de la caridad que fue a hacer un favor, ni que era un pasante que estaba haciendo una práctica para graduarse en alguna cosa por allá en una MBA en el exterior. Ya nos dijo, sí señores, es Bancolombia, pero el señor Bancolombia en cabeza del señor Juan Esteban Toro, repito, le agradezco que por fin nos haya dicho quién era el que estaba, no era Juan Esteban Toro, sino en cabeza del señor. La colaboración que prestó Bancolombia en cabeza del señor Juan Esteban Toro Valencia a la Secretaría de Hacienda se circunscribió, oigan esto, no me lo van a creer, pero si quieren les traigo copia, se circunscribió a la relación contractual que existe entre la mencionada entidad Bancolombia y la Secretaría, la cual data de 1945 con una cuenta corriente con la fábrica de licores de Antioquia. O sea, el señor vino a cumplir un contrato firmado con la fábrica de licores en 1945, que según dicen tiene otros servicios anexos como recaudo de carteras, recaudo de versículos, convenio de recaudo de... Perdóneme doctora, pero esto es creerlo a uno bobo, ¿cierto? Es decir, yo pido que no irrespeten nuestra poca inteligencia. Puede que no seamos los más brillantes del mundo, puede que no seamos los más genios, ni que podamos optar nunca jamás a un premio importante en la ciencia y en el conocimiento, pero tampoco nos irrespeten la inteligencia de decirnos que es que Bancolombia estaba ahí en cumplimiento de un acuerdo firmado en 1945, una apertura de una cuenta de la fábrica de licores. En esto yo creo que no es ningún insulto ni ninguna falta de respeto pedirle respeto a la administración departamental. Aquí tengo las actas, doctora, o copia de ellas, de los comités primarios del 8 de octubre,
del 5 de junio y del 8 de octubre. Actas en las que, en la del 8 de octubre, el doctor Juan Esteban Toro presentó el estudio de la deuda pública. Dice aquí, en el acta del 5 de junio dice, presentación de análisis de la deuda pública. Se realiza presentación por parte de Juan Esteban Toro sobre el estudio de la deuda pública. Es decir, doctora, yo sí quisiera que nos aclarara, ¿Juan Esteban Toro le hizo el favor a algún funcionario de la Secretaría de Hacienda de hacer la presentación en el comité primario, o el doctor Juan Esteban Toro hizo el estudio de la deuda pública? Una de dos, porque si en esta acta dice que el doctor Juan Esteban Toro presentó el estudio de la deuda pública del departamento en el grupo primario el junio 5 de 2012, o él estaba haciéndole un favor a alguien que no sabe hacer una presentación en PowerPoint y que no sabe presentar, y él era más hábil para eso, que eso sucede. Hay veces que uno tiene que acudir a alguien porque no es capaz de expresar bien una cosa, entonces ayúdame vos, yo te lo explico y vos les pones, porque yo soy muy malo para exponer. O el señor fue el que hizo el estudio. Una de las dos cosas pasó. Y yo sí quisiera que hubiera claridad en eso. Y tiene que haberla, porque al final yo no sé si ya saben, desde luego mucha gente debe saber, nosotros instauramos una acción penal porque consideramos que en todo este proceso hay la comisión de un delito, o de un presunto delito, porque aquí hay varios preceptos del Código Penal que se violaron de manera clara. Y en la del 8 de octubre, doctora, dice que se le encomienda, mire usted, en el comité primario del 8 de octubre se le encomienda a Juan Esteban Toro hacer escenarios respecto a la emisión de bonos para enviar a la Asamblea. Al funcionario de Bancolombia, al que estaba amarrando gatos con longaniza, a la monjita de la caridad que vino a hacer favores o que vino a hacer una pasantía, se le encomendó hacer la presentación para la Asamblea Departamental, para convencernos de que fuera de la emisión de bonos no había salvación. Esto está para nosotros suficientemente claro y suficientemente demostrado y suficientemente respaldado con documentos. Y por esa razón, doctora, nosotros hemos interpuesto dos quejas, una de tipo penal y otra de tipo disciplinario, porque estamos convencidos de que Juan Esteban Toro Valencia tuvo acceso a información privilegiada de la Secretaría de Hacienda. Entonces aquí varios nos han dicho, no, pero es que él no tuvo acceso a información secreta ni a información reservada. Esa información es pública, esa información la puede adquirir cualquiera por internet. No es cierto, doctora. Esto no es un problema de semántica, esto es un problema de definiciones legales, Aquí hay una sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema, del 11 de noviembre de 2009, que define con precisión qué es información reservada, qué es información secreta y qué es información privilegiada. Y me permito leerlo. Información oficial privilegiada. Esto es entre comillas, porque esto es de una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Dice, la información oficial privilegiada es aquella que los sujetos activos cualificados, empleado, asesor, directivo o miembro de junta u órgano de administración de cualquier entidad privada, hayan conocido por razón o con ocasión de sus funciones y que no sean objeto de conocimiento público, diferente a la información reservada o secreta cuya divulgación o uso indebido está previsto en otro tipo penal. Y sigue así. Igual acontece con el funcionario público de derecho, es decir, el nombrado y posesionado regularmente, que permitió el acceso y la utilización de esa información privilegiada oficial, ya que dicha conducta puede ser sancionada desde el punto de vista penal y disciplinario, si bien es cierto, no como autor del delito, sí como determinador o cómplice de la realización de la conducta punible y disciplinaria. Y remata esto diciendo, podría también incurrir el servidor público que permitió el acceso a la información privilegiada oficial
de quien no tenía la investidura para ello en otras conductas sancionables disciplinaria y penalmente, como serían contratar sin el cumplimiento de requisitos legales, ya que efectivamente se prestó un servicio al ente departamental, así no haya existido contrato de por medio, lo que de por sí ya constituye una irregularidad, ya que en Colombia no existen contratos verbales en el sector público. Yo creo que no es un problema menor, sobre todo si tenemos en cuenta los antecedentes. Es que los antecedentes son graves y usted lo reconoce en su respuesta. Fue usted quien tramitó el crédito de 400 millones que sirvió para soportar parte de la campaña del doctor Fajardo, porque como todos sabemos, una campaña que valió mucho más, que incluso como muchas de las campañas a la gobernación, de las que sabemos superaron los topes oficiales, pero solo reportaron una parte, esta parte la reportaron 400 millones de crédito de Bancolombia, 400 millones de un crédito de Bancolombia, un crédito legal, pero lo tramitó la doctora María Eugenia Escobar Navarro, y una donación de 40 millones de la Fundación Bancolombia también la tramitó la doctora María Eugenia Escobar Navarro. Entonces, si no queda muy transparente en esa línea que ustedes dibujan en la valla que ponen de legal o ilegal, que ponen la I a un lado y una parte punteada y a la otra parte la palabra legal, de pronto no están en lo ilegal. En lo de la presencia de Juan Esteban Toro Valencia tengo seguridad de que están en lo ilegal, pero de pronto en lo otro no estaban en lo ilegal, pero sí están en lo poco ético. En lo poco ético, porque la mujer del César, como dice el dicho, tiene que ser decente y parecerlo. Tiene que ser y parecer. Y yo creo que aquí hay por lo menos una grave falta ética de parte de un gobierno que se precia de ser el más limpio, transparente y honrado de la historia de la humanidad, porque según lo que uno oye, por lo menos del doctor Fajardo, el mundo se divide antes y después de él. Antes de él era un mundo de cañerías, oscura, lleno de corruptos y de bandidos, y después del doctor Fajardo se hizo la luz, apareció un nuevo mundo de honestidad, transparencia y claridad en todo. Esto yo espero desde luego el fallo de los jueces competentes. Esperemos qué nos dice la Procuraduría General, qué nos dice la Fiscalía ante quienes hemos interpuesto estos recursos, porque creo que hay esa irregularidad. Pero además, para terminar, quiero hacer esta observación. Estos angelitos del capital financiero, cuando llegan a hacer este tipo de asesorías, lo que llegan es a incidir sobre las decisiones estatales para favorecer a estos monopolios financieros. Yo recomiendo una recomendación final para quien no lo haya visto, un video que circuló profusamente cuando la crisis de Wall Street, hace 3 o 4 años, un video que se llama Inside Job. En Inside Job quedó de manera patética expresado como incluso académicos muy respetables, personajes recubiertos de la más hermosa vestimenta de honradez, incidían en grandes decisiones para favorecer al gran capital financiero. Entonces yo creo, doctora María Eugenia, que estamos ante un episodio bochornoso que, repito, usted deberá atender ante las autoridades competentes, ante los jueces y ante la Procuraduría, pero que deja muy mal sabor. Y si a eso le sumamos una gestión en ejecución que es bastante defectuosa, podemos concluir que no tenemos nada que celebrar, excepto la muy bonita presentación de las respuestas que usted nos entregó hoy. Muchas gracias, señor presidente.